Un momentito. No conozco, no sé, pero supongo que en la sesión pues habrá padres y madres de niños de distintas edades, ¿vale? Mientras que espero el rotulador, os voy contando. Hace 20 y tantos años, cuando ya empecé, los padres y madres que asistían a formación eran padres y madres de niños adolescentes, porque pensaban que era ahí cuando tenían problemas, que de niños no había problemas, cuando eran pequeños no había problemas. Por suerte, aquí, vale. Por suerte, cada vez más son los padres y madres de niños pequeños los que asisten a la formación. ¿Por qué digo por suerte? Pues porque cuanto antes intervengamos, mejor será la respuesta. Yo siempre uso esta escalera mía. ¿Se ve? ¿Vale? Y intento hacer como unos segmentos de edades aproximadas. Segmentos de 0 a 6, de 6 a 12, de 12 a 17. Esto de las cámaras y estas cosas, conmigo no va mucho, Yo no sé si me veis, no me veis, me pongo mucho, Vosotros me perdonáis. A ver, hacemos esta escalera, ¿no? Diferenciando un poco lo que son los segmentos de edad, 0 a 6, de 6 a 12, 12 a 17. Son edades aproximadas. Aquí voy a hacer una escalera paralela, ¿vale? Que sería la escalera que debería, sí, la evolución que debería de hacer también los padres y madres para ir adaptándonos a la evolución de nuestros hijos. A la hora del desarrollo de los niños no únicamente desarrollan a nivel físico. El nivel físico es el que más vemos y el que más fácil nos resulta de adaptarnos. ¿A qué me refiero? Cuando el niño no anda, pues sabemos que tenemos que cogerlo en brazos, después le vamos dando la manita hasta que lo vamos dejando, ¿no? Ese mismo proceso de adaptación es el que tenemos que hacer en los distintos niveles, ¿vale? La parte cognitiva, la parte del desarrollo que se refiere a la capacidad de razonamiento, a la atención, a la memoria y demás, como no lo vemos, nos cuesta más adaptarnos, ¿vale? ¿Por qué os digo eso? Pues porque como no entendemos muchas veces, pues que a lo mejor un niño de 2 años no tenga capacidad de razonamiento, usamos estrategias que no nos sirven de nada, ¿vale? Si estamos pidiendo y no nos está funcionando. Si yo para ir un poco viendo cómo más o menos hacemos aquí siempre mencionamos el periodo de 0 a 2 años, ¿no? Que es un periodo... ¿Vemos mucho? ¿Bien? Vale. Es lo que llamábamos el periodo esponja. ¿Qué significa periodo esponja? Pues que es el momento en el que el niño absorbe todo lo que va captando. Es la base de su personalidad, ¿vale? Y sin embargo, muchas veces no... Sí, es cuando más nos dejamos llevar, no pensamos que sea tan importante. Sí, yo pongo muchas veces el ejemplo, cuando tenemos que discutir, estamos con uno de 8 y uno de 1, esperamos que se vaya el de 8, pero sí que discutimos delante del de 1, porque pensamos que no se entera de nada. Cuando sabemos que en ese tiempo, en ese momento, es cuando el niño va aprendiendo y va captándolo todo. Sí, el niño sí aprende desde el primer nivel de aprendizaje, que es la imitación. Sí, desde niños pequeñitos ya identifican más o menos de qué contexto puede venir o qué es lo que está viviendo. Pues porque imita, si hay voces, si no las hay, sí. ¿De acuerdo? Conforme los niños van avanzando, es decir, en el momento de los 2 años suele aparecer, es muy frecuente el momento de la rabieta. ¿Quién no conoce una rabieta? ¿Por qué es la rabieta? Pues la rabieta es muy fácil, pues porque desde el primer momento, cuando el niño llega a casa, atendemos las demandas de sus necesidades
cuando llora. Es decir, ¿cuándo le vamos a comer? Cuando llora. ¿Cuándo lo cogemos? Cuando llora. Pues, ¿qué es lo que pasa ahora que me empiezo a encontrar con normas que no me gusta y que no entiendo? Pues tendré que llorar más fuerte. Y incluso acompañamos de pataleo, ¿no? A ver si esto qué pasa porque no deja de funcionar. Ahí son las primeras intervenciones erróneas, muchas veces, que cometemos. Sí, cuando vemos manuales, sí, los manuales están estupendos, pero los manuales son referencias, los manuales no son para seguirlo tal cual. Primeramente, pues porque cada niño, es decir, en una misma casa tenemos más de un hijo y cada hijo necesitará una intervención diferente, pues porque las diferencias individuales y los momentos en los que nace son diferentes, ¿vale? Pero en los manuales, ¿no? Cuando leemos hay que negociar, hay que hablar, hay que... sí, es importante siempre hablar, es importante siempre negociar, pero tenemos que ser conscientes que con 2 años todavía no hay capacidad de razonamiento. Y el pedir que entiendan nuestras razones pues, para que no haga o para que deje de tener esa rabieta, ¿vale? Son argumentos de adultos que nos sirven a nosotros, pero que no comparten ellos. Y al no compartir, pues no funciona, ¿vale? Aquí tendríamos que usar un no, ¿vale? Y tendremos que empezar a usar otro tipo de aprendizaje. ¿Sí? El niño tiene que aprender que ya con el llanto no va a conseguir y sí de otra manera, ¿de acuerdo? Esta negociación, es decir, cuando yo comentaba antes, muchas veces el problema está en cuando usamos las estrategias y los momentos, hace un poquito de frío, ¿eh? Cuando usamos las estrategias en momentos no adecuados. Aquí que no hay capacidad de razonamiento, intentamos razonar con ellos y en la adolescencia que hay capacidad de razonamiento, pero no coinciden con los nuestros, pues porque hay una clara, es decir, nuestros razonamientos son fruto de una experiencia. Y la experiencia es de lo único que no podemos enseñar. Si podemos enseñar inglés, francés, matemáticas, pero lo que aprendemos con la experiencia es algo que vamos a ir aprendiendo cada uno de nosotros, ¿no? Sí. Cuando aquí tenemos que usar no, intentamos razonar, intentamos convencer muchas veces, ¿vale? Lo único que estamos consiguiendo es prestarle más atención, porque además a los 2 o 3 minutos, es decir, a las 2 o 3 palabras, el niño ya se ha perdido. Y aquí que es donde tenemos que usar la negociación, la argumentación, pedir razonamientos cuando decimos no y punto. Y ahí ya pues tenemos otro conflicto, porque cuando llega la adolescencia, hacer un pulso con un adolescente, sí porque sí, no nos conviene. No nos conviene porque nosotros vamos a llegar hasta un punto en ese pulso, ¿vale? Pero el adolescente no tiene miedo. Y seguramente si el pulso lo tensamos mucho, nosotros al final lo vamos a perder. Aquí sobre los 4, los 5 años, sí, daros cuenta cómo ellos van evolucionando, ¿no? El lenguaje, las relaciones, el cómo, primera fuente de aprendizaje es la familia, es el principal referente, y luego empiezan en el cole. En el cole, los iguales, empiezan a adquirir poco a poco más importancia. Sobre los 4 o 5 añitos, muchas veces nos encontramos lo que yo llamo como momentos chulitos, ¿no? Cuando nos empiezan a decir eso de ¿por qué no me da la gana? O responder como... Hay muchas veces decir, ¿por qué ocurre eso? Pues porque los niños cuando son los mayores de infantil, ya han aprendido esa estrategia con sus iguales. ¿Qué ocurre? Pues que llegan a casa o llegan a los adultos y creen que deben de usarlo de la misma manera.
Ahí es donde los padres tenemos que empezar a marcar y a diferenciar lo que es la autoridad. Sin autoridad, es decir, la autoridad es un elemento necesario, imprescindible para el padre y la madre, es decir, para el educador. No podemos estar a mismo papel. Conforme, vamos a ver, no sé si... A ver... si decíamos aquí, ¿no? Aquí vamos un poco avanzando y yo decía, es súper importante, es muy importante que la escalera, es decir, que nos vayamos adaptando a lo que el niño vaya necesitando, igual que en lo físico, que es el ejemplo más evidente. ¿Vale? Sí que nos va costando, pero bueno, aquí vamos tirando. Aquí en la segunda infancia vamos tirando, pero sabéis que los problemas empiezan a aumentar, porque empiezan las comparaciones, porque empiezan a tener los iguales mayor importancia. Aquí hay un proceso muy importante que siempre marco como donde tenemos que trabajar socialización. Es un momento para trabajar socialización. ¿A qué me refiero? Pues que aquí empieza a tener importancia los iguales, pero aquí casi que la tiene toda. ¿Por qué tenemos que empezar a intervenir aquí? Pues porque cuando un chaval llega a la adolescencia y no tiene grupo de referente ni se ha socializado previamente, tiene problemas para la integración en los grupos. Y una adolescencia pasada fuera de un grupo de iguales, que es el referente principal, pues se pasa regular. O bien la paso sola, o bien tengo riesgo de usar conducta de riesgo o inadecuada para ser aceptado o aceptada por el grupo de iguales, ¿vale? Aquí el proceso, por eso es tan importante el trabajar el ocio, el tiempo libre, trabajar el deporte, trabajar y todo lo que integra socialmente. Aquí vamos ya nos va costando un poquito más, tirar, porque los conflictos son cada vez mayores. Pero ya cuando llegamos aquí, ¡ay! ¿Qué nos pasa cuando llegamos aquí? ¿Qué nos pasa? Pues de normal debería haber un escalón. ¿Por qué un escalón? Pues porque la familia tenemos que entender que en este momento pasamos a un segundo plano. Y no nos debemos ni ofender ni sentir mal, sino porque es algo natural. ¿Qué ocurre en los niños, las niñas? Pues hay un cambio físico, hormonal, de relaciones que va a condicionar ahora pues su nueva vida y necesita buscar lo que son sus referentes, en sus iguales, a lo que le está pasando las mismas cosas que me están pasando a mí. Aquí hay desarrollo físico, aquí hay desarrollo a nivel cognitivo, es decir, ya sus conexiones, su capacidad la tiene, Lo que pasa es que, claro, no va a coincidir pues con las nuestras, porque nuestra visión de la vida es diferente. Pero en vez de ver un escalón así, pues que si era natural, nos encontramos muchas veces con un escalón así de grande. ¿Por qué es así de grande? Pues así de grande porque no solamente hay cambios en lo que es el adolescente, sino que también hay un proceso evolutivo que tenemos que tener los padres y las madres que nos quedamos un poquito estancados. ¿Qué nos ocurre? Es decir, si vemos el cambio en ellos, pero a nosotros, ¿qué nos ocurre? Es decir, que si los que tenemos padre o madre todavía siendo mayores, vamos a casa de los padres o madres y muchas veces nos indican qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer, O como le digo, ese niño va como desabrigado, o como que le ha dado de comer. Sí. ¿A qué vengo a decir? El padre, la madre, tiene su papel para siempre y nos cuesta trabajo entender que nuestro hijo o hija
está convirtiéndose en adulto y que va a tener sus propias opiniones, sus propios gustos y sus propias decisiones, nos guste o no nos guste. ¿Qué ocurre? Que cuando eso no lo sabemos llevar, pues, ¿por qué la distancia tanta? Pues porque los conflictos aumentan y las relaciones se vician, Por aquí hablo yo de relaciones viciadas, ¿no? ¿Qué es eso, relaciones viciadas? Relaciones viciadas, digo yo, cuando empezamos a discutir todos los días, ¿sí? Por X motivo. No sé, no conozco al grupo, supongo que habrá padres de pequeños, de medianos y de adolescentes. Nada más que os viera las caras un poquito, me imaginaba, porque realmente, ¿quiénes son los que tienen las caras como de más cansados, de más desesperados, de no sé ya qué hacer, lo he intentado todo? ¿Qué lo pensáis? Pues lo de los adolescentes. A mí cuando me viene a consulta padres de niños de 4 o 5 años y están ya nerviosos de que no saben qué hacer, tranquilo, esto es un reajuste, esto tenemos que pararnos, tenemos que observar, vamos a plantear y tiramos. Lo complicado es querer empezar a intervenir en este momento.